Muy bien, muchachos. Esta vez vamos a hablar acerca de si la personalidad cambia o no cambia. ¿Qué relación existe entre el cambio, la persistencia de la personalidad y qué podemos decir acerca de las investigaciones de la personalidad y su implicación en las teorías psicológicas, en la intervención psicológica fundamentalmente? Por eso el tema de hoy es el cambio en la personalidad o de la personalidad. La pregunta de partida ¿es estática la personalidad o es susceptible de cambiar? Es decir, ¿la personalidad sigue de manera permanente durante todo el resto de nuestra vida o es que va cambiando y se va modificando a medida que pasa nuestra existencia? Eso es lo que vamos a discutir principalmente en este tema. Cuando hablamos de personalidad y cambio, nos preguntamos también si es que las teorías y las investigaciones sobre la personalidad nos pueden ayudar a comprender y tratar los problemas psicológicos de las personas, porque en realidad la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano en todas sus dimensiones y la aplicabilidad práctica de la psicología es pues precisamente evitar el sufrimiento humano. Entonces la investigación sobre la personalidad también puede ser útil para aplicarla y evitar el sufrimiento humano. Bueno, la concepción acerca de si cambia o no cambia la personalidad o qué tanto cambia la personalidad depende básicamente del punto de vista teórico que se adopte. Si yo soy psicoanalista, voy a tener una visión como que es muy poco lo que puede cambiar la personalidad, porque va a tener una estructura estática que va a ser relativamente permanente prácticamente el resto de la vida. Pero si yo adopto otra perspectiva teórica, como por ejemplo la del aprendizaje, entonces voy a pensar y considerar de que la personalidad, dado que es el residuo del aprendizaje, pues puede ir modificándose o cambiando. Bueno, todos los enfoques que estudian la personalidad lo que hacen es describir la personalidad en primer lugar a través de determinadas explicaciones teóricas, ¿no? Explican cómo funciona esa personalidad y prescriben aspectos para que esa personalidad funcione de manera adecuada. Entonces, esos son los tres aspectos básicos que toda teoría psicológica de la personalidad hace. Describir la personalidad, explicar por qué se produce la personalidad o por qué se desarrolla de esa manera y prescribir cosas o aspectos acerca de cómo puede mejorar o cómo puede estar de manera funcional esa personalidad, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de personalidad y cambio, estamos relacionando características o aspectos de la personalidad con la susceptibilidad de poder cambiar o no. Aquí vemos que hay una frontera, una relación, más que una frontera, perdón, una relación directa entre, en primer lugar, lo que es el funcionamiento inadaptado de la personalidad. Podemos llamarlo de diversas maneras, podemos llamarlo problemas psicológicos, funcionamiento inadaptado de la personalidad, podemos llamarlo trastornos de repente, pero yo prefiero llamarlo funcionamiento inadaptado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la personalidad normal, no estamos hablando de la psicopatología de la personalidad. Claro, hay trastornos de la personalidad, por ejemplo. No, no vamos a hablar de eso. Aquí vamos a hablar de la personalidad de las personas comunes y silvestres, como dirían por ahí, así como usted o así como yo, que asumimos no tener un trastorno de la personalidad, un trastorno psicótico, etcétera. Pero a pesar de que no tenemos trastornos de la personalidad, ni trastornos psicóticos, ni trastornos psiquiátricos, eh, muchas veces estamos ansiosos, muchas veces tenemos muchas veces tenemos problemas de pareja, por ejemplo, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas. Eso es lo que vamos a ver hoy y la psicología de la personalidad se van a dar cuenta que nos puede ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, cuando hay un funcionamiento inadaptado de la personalidad, se busca el cambio. Entonces, ¿el cambio de qué depende? De que hay algo que modificar, de que hay algo que cambiar. Ese cambio o la forma como se va a hacer ese cambio depende de los diferentes enfoques de la psicología, que en este caso se aplicarían a la psicoterapia, porque si estamos hablando del funcionamiento inadaptado de la personalidad y de la necesidad de un cambio para que esa personalidad funcione de manera adecuada o funcional, entonces ahí vemos qué tan efectivas son las psicoterapias para generar precisamente ese cambio. Entonces hay tres conceptos directamente relacionados cuando hablamos de personalidad y cambio. Hay un funcionamiento inadaptado de la personalidad, o sea, algo hay que cambiar, algo hay que modificar. ¿Cómo se produce ese cambio? Que varía según los distintos enfoques teóricos y según eso funciona o no funciona
ese enfoque teórico. Por eso de aquí han surgido muchas de las investigaciones acerca de la efectividad de la psicoterapia, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la personalidad. Por eso esta materia, personalidad 1 y personalidad 2, es base para la intervención clínica fundamentalmente, aunque no se limita a ello. Todas las intervenciones necesitan y requieren conocer la personalidad. Y esto que yo les estoy explicando les va a servir a ustedes no solo a nivel personal si lo aplican, sino también a nivel laboral, indistintamente si ustedes hacen o intervienen en lo clínico, educativo, social, organizacional, jurídico, forense, etcétera, indistintamente de aquello. Bueno, para entrar en materia ya y hablar acerca del cambio de la personalidad, si cambia o no cambia o cómo cambia, tenemos que entender tres conceptos íntimamente relacionados, pero que son correlativos. Uno sucede primero y después el otro y después el otro. Esos tres conceptos son la dificultad, el problema y las soluciones. Noten que los dos primeros son singulares. Dificultad, una dificultad. Problema, un problema. Soluciones, varias soluciones. Bien, ¿qué es una dificultad? Una dificultad es cualquier situación incómoda, cualquier aspecto que me genera alguna situación de malestar. Por ejemplo, que yo un día de esos me levante aburrido y me moleste, y si mi pareja se moleste, eso es una dificultad, ¿no? Que alguna vez yo conteste mal a una persona o una persona me conteste mal a mí, esa es una dificultad, ¿no? Que alguna vez yo converse con un amigo y piense de que este amigo me está tomando el pelo o me utiliza simplemente, es una dificultad. Que yo me discuta con alguien es una dificultad. Que me discuta con un compañero, un docente, mi pareja, etcétera, esas son dificultades. Entonces se darán cuenta ustedes que las dificultades son absolutamente normales en la vida. O sea, todos tenemos dificultades. La persona que no tiene dificultades no existe, porque siempre puede haber un malentendido, siempre puede haber algo que se interprete de una determinada manera, inadecuada tal vez. El mismo hecho de la relación entre personas puede dar lugar a dificultades. Entonces las dificultades son totalmente normales. Pero sucede que cuando una dificultad se repite, se repite, se repite y se repite, entonces se constituye en un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es una dificultad que se ha reiterado en el tiempo y que se ha mantenido en el tiempo. Entonces volvamos a los ejemplos, pues, ¿no? Si yo un día de estos amanezco aburrido y me discuto con mi pareja, ese no es un problema, es una dificultad. Pero si yo todos los días me levanto aburrido y discuto con mi pareja, ese ya es un problema, porque todos los días pasa así, ¿no? Si yo tengo dificultades de comunicación porque alguna vez no pude comunicarle o exteriorizar algo adecuadamente a una persona, eso es una dificultad. Pero si nunca puedo exteriorizar mi pensamiento, mi sentimiento, ¿no? Entonces ese ya es un problema. O si siempre me pasa eso, ¿ok? Entonces hagan la diferencia, por favor. Una dificultad no es un problema y es totalmente normal. Todos lo tenemos a diario inclusive. Problema cuando la dificultad se reitera en el tiempo y se consolida y se convierte ya en un patrón prácticamente. ¿Qué hacemos con los problemas? Con el problema. Al problema le buscamos las soluciones. Las soluciones son las salidas al problema. Las soluciones son aquellas acciones, aquellos aspectos que van a eliminar el problema. Así de simple. Si ustedes quieren una definición de solución, solución es cualquier conducta o acción que elimina el problema. Punto. Así de sencillo. Y yo lo puse en plural para que ustedes tomen en cuenta esto. Ante un mismo problema no hay una sola solución, siempre hay más de una solución. De repente hay algunas soluciones más cortas, hay algunas soluciones más precisas de repente, o tal vez un poco más efectivas. Y eso hay que buscarlo, pero siempre habrá más de una solución ante un problema. ¿Ok? Entonces, tres elementos básicos. Las dificultades que dan lugar a problemas y ante los problemas lo que buscamos son soluciones. Ahí es donde vamos a aplicar precisamente el cambio. Y para hablar de cambio nos vamos a hacer estas dos preguntas básicas. Primero, ¿cómo es que persisten las situaciones indeseables? ¿Cómo es que lo que a mí no me agrada me sigue sucediendo a pesar de que no me agrada? Y si me sigue sucediendo eso que no me agrada, ¿qué debo hacer para cambiar esa situación? Aquello de mí que me genera malestar, ¿qué debo hacer? Esas son las dos preguntas básicas, ¿no? Bueno, al inicio yo les decía que la concepción que se tenga del cambio depende del modelo teórico. Y efectivamente es así.
Por cuestiones de tiempo, por un lado, que no nos da para ver todos los modelos teóricos y qué conciben acerca del cambio, por un lado, y por otro lado, por una cuestión de practicidad también, porque es el enfoque que yo manejo, ¿no? Y además porque es un enfoque científico con efectividad demostrada en muchos ámbitos. Entonces, yo les voy a hablar de cómo se produce el cambio en la personalidad según el punto de vista del enfoque sistémico, ¿ya? Según la sistémica, ¿qué tipos de cambio podemos tener en nuestra personalidad? ¿Cómo cambiamos? Bueno, en la sistémica se adopta el punto de vista de hablar de dos tipos de cambio, cambio 1 y cambio 2. Noten ustedes que los dos son cambios, sin embargo, van a ser diferentes como vamos a ver ahorita. Un cambio va a ser permanente y el otro cambio va a ser temporal. El cambio temporal va a ser el cambio 1, el cambio permanente o relativamente permanente va a ser el cambio 2, ¿ya? Bueno, para entender primero de qué vamos a hablar, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en nuestras pesadillas? ¿Alguna vez han tenido una pesadilla? ¿Qué ha pasado con esa pesadilla? ¿Mm? Sucede que cuando tenemos una pesadilla, por ejemplo, que alguien nos está persiguiendo en la noche y nosotros sentimos miedo, terror, ¿no? Hacemos una serie de cosas, pero seguimos experimentando temor. Por ejemplo, yo puedo correr, puedo esconderme, puedo estar en cualquier lado en el sueño y sin embargo sigue persiguiéndome eso o sigo teniendo la sensación de temor. O sea, hago varias cosas y sigo experimentando el temor. Hago más de lo mismo y no me soluciona el problema. ¿Me entienden? Eso es en el sueño, porque yo estoy soñando y hago cosas para evitar el miedo, pero sigo teniendo miedo. ¿Qué tengo que hacer para dejar de tener ese miedo? Sucede que si despierto, entonces miro y, ay, digo, menos mal, era una pesadilla. Entonces el miedo, ¿qué pasa con el miedo? Generalmente desaparece, ¿ya? ¿Qué es lo que hice? Hice un cambio diferente en el que ya no hice más de lo mismo. Entonces, al cambiar cualitativamente, el miedo desapareció. ¿Por qué? Porque hice otra cosa, no hice lo que estaba haciendo antes que no me daba resultado. Entonces, fíjense que ante los problemas hay dos alternativas. Uno, hacemos una serie de cosas que no dan resultado, pero las seguimos haciendo. Y de repente, hacemos otra cosa que nos da resultado. Bien, de ahí vienen los dos tipos de cambio precisamente. El cambio uno va a ser ese hacer más de lo mismo, siempre hacer lo mismo, ¿no? Eh, y no me genera un cambio. Por ejemplo, una pareja que pelea en la cual ella le grita a él para que conversen y él cuando ella le grita se va, ¿no? Entonces ella quiere que conversen, pero siempre le grita para conversar. Y le dice, y el otro le dice, ¿por qué me gritas? Es que vos nunca me escuchás, siempre te vas, yo quiero que conversemos, yo quiero que arreglemos las cosas. Entonces, ella sigue gritando, ¿para qué? Con la buena intención de mejorar la relación. Pero cuando ella grita, lo que hace es que él se retire, ¿no? Entonces, ahí vemos que ella siempre intenta solucionar el problema de la misma manera, gritándole para que lo conversen. ¿Y funciona? No funciona, pero lamentablemente lo sigue haciendo, lo sigue aplicando, sigue haciendo más de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ese es un cambio uno. Trata de cambiar, quiere decir, pero no cambia al final, no logra el resultado, sigue haciendo más de lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de las soluciones intentadas fracasadas. Les había dicho que hay una relación entre dificultad, problema y soluciones, ¿no? Bueno, las soluciones a grandes rasgos podrían ser de dos tipos. Soluciones intentadas fracasadas, que son las que no nos dan resultado, pero las seguimos haciendo irónicamente. Y por otro lado tenemos las soluciones intentadas exitosas, que son las soluciones, las cosas que hacemos que nos eliminan el problema. Ahí no hay problema, ¿no? Ya se eliminó y listo. Pero lo malo del ser humano es que persistentemente seguimos haciendo lo mismo. Ustedes dirán, ¿por qué hace la diferencia entre una solución intentada exitosa y una solución intentada fracasada? Si la solución sí funciona, simplemente ya es solución, y si no funciona, no es solución. ¿Por qué se hace la diferencia? Bueno, les cuento que se hace la diferencia en terapia sistémica y aquí en la personalidad por el hecho de que la persona, a pesar de que hace cosas para que se solucione el problema, no se soluciona, pero lo sigue haciendo. El sentido común tal vez diría que no debiera seguir haciéndolo, pero más bien lo sigue haciendo. Les voy a contar una historia para que nos quede más claro.
Es la historia del burro, ¿ya? Dice que había una vez un burro que caminaba de una granja a otra granja. En esta granja, el dueño del burro le ponía las alforjas al lomo, le daba una palmada y el burro solito caminaba hasta la otra granja. En la otra granja, el otro granjero le sacaba las alforjas al burro, le daba la vuelta, una palmadita y el burro solito se volvía a la otra granja. Todos los días el burro hacía lo mismo. Todos los días el burro iba de una granja a otra granja. Sucede que un día de eso, la noche antes, hubo una tormenta y cayó un rayo justo sobre un árbol que estaba al ladito del camino. Entonces el árbol se cae y obstruye el camino. Al otro día, el burro hace su recorrido y ¡poc! Se golpea la cabeza con el tronco del árbol que estaba caído, ¿no? Entonces el burro piensa y dice, este árbol está en el lugar equivocado, porque yo todos los días hago este mismo recorrido y nunca me he topado con este árbol. Por tanto, hay que sacar el árbol del camino, porque está en el lugar equivocado. ¿Qué piensan del razonamiento del burro? Tal vez no era tan burro, ¿no? ¿Será que es correcto? Este árbol, yo paso todos los días por aquí, nunca me topé con este árbol y ahora me topo con este árbol. El árbol está en el lugar equivocado, hay que sacarlo. Fíjense que el razonamiento es coherente, es lógico. Siempre se topó, nunca se topó con el árbol, siempre pasó por ahí, entonces el árbol está en el lugar equivocado. Entonces él dice, voy a sacar el árbol del camino. Entonces se da un poco de impulso y ¡poc! Le da un cabezazo. Pero sucede que el árbol no se mueve porque era grande. Entonces el burro dice, es que para sacar este árbol tengo que cabecear más fuerte. Se da más impulso, ¡poc! Le da otro golpe con la cabeza y nada el árbol. Entonces el burro dice, es que tengo que golpear más fuerte y de manera más rápida. Y empieza a darle cabezazos al árbol. Dejo a la imaginación de ustedes cómo termina la historia. Murió el burro. Bueno, la pregunta es, ¿por qué murió el burro? ¿Por burro? ¿Qué fue lo que mató al burro? ¿La caída del árbol mató al burro o qué mató al burro? A ver, fíjense. Si se ponen a pensar un poquito, se van a dar cuenta que lo que mató al burro no fue la caída del árbol. La caída del árbol fue su problema. El problema fue que cayó un árbol en el camino. Pero el problema no fue lo que mató al burro. ¿Qué mató al burro? A ver, piensen. La solución intentada fracasada. Porque la solución que aplicó ante el problema del burro, ¿cuál fue? La solución que el burro aplicó fue apartar el árbol dándole cabezazo. ¿Funcionó? No funcionó. ¿Pero qué hizo el burro? Insistió. E insistió, e insistió, e insistió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso lo mató, pues, ¿no? ¿Qué fue lo que mató al burro? La solución intentada fracasada. Porque no funcionó, pero la siguió haciendo. Les pregunto, en vez de aplicar esa solución intentada fracasada, ¿qué otra solución debió intentar el burro? A ver, díganme. Exactamente. Puede ser, por ejemplo, que le haya dado la vuelta al árbol y siga su camino. O puede ser que se haya dado impulso, pero no para cabecear el árbol, sino para saltar el árbol. ¿Qué debió hacer entonces el burro? No debió cambiar el problema, porque el problema estaba ahí. Lo que debió cambiar el burro fue la solución equivocada. Fíjense que nosotros, sin ser burros como ese burro, muchas veces hacemos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Vemos que algo no funciona y lo seguimos haciendo. ¿Qué pasa cuando yo tengo bajo rendimiento en la universidad? ¿No? Me doy cuenta porque tengo bajo rendimiento, porque no tomo apuntes, porque llego tarde, porque no leo, etcétera, etcétera. Porque estudio justo un día antes del examen y me doy cuenta que eso es así. Pero sucede que lo sigo haciendo. Pero yo quiero tener buen rendimiento y sigo con bajo rendimiento. Y digo, no, me voy a planificar esta vez y en un arranque de querer hacer las cosas bien me pongo a leer, ¿no? Y después lo dejo. Y después sucede que pasa lo mismo. Llega el examen y estoy, ay, mañana examen. Otra vez, un día antes desvelándome, esa noche antes. ¿Qué me está pasando? Le estoy dando cabezazos al árbol porque sigo aplicando la misma solución intentada fracasada que me mantiene el problema del bajo rendimiento. Entonces se dan cuenta que no es cuestión del burro nomás. ¿Cuál es el problema? El problema no es el problema. El problema es la solución intentada fracasada que yo estoy aplicando. Bien, esa solución intentada fracasada que yo estoy aplicando se llama cambio 1. Cambiemos el cambio. Entonces, ahí está lo que les decía, el problema no es el problema es la solución, irónicamente, porque es la solución intentada fracasada.
¿Cómo cambiamos el cambio? ¿Cómo cambiamos el cambio 1, el que no da resultado? Logrando un cambio 2. ¿Qué es un cambio 2? Un cambio 2 es simplemente hacer algo diferente. Si volvemos a la historia del burro, en vez de que le dé cabezazo, algo diferente hubiera sido darle la vuelta. Otra cosa diferente hubiera sido saltar el árbol. ¿Me entienden? Por eso que les decía, no siempre hay una sola solución ante un problema. Hay varias soluciones ante un problema. Entonces, hacer un cambio 2 es hacer otra cosa, así de simple. Si usted está haciendo algo por solucionar un problema y no funciona, vuelva a intentarlo una vez más de repente. Si no funciona, déjelo de hacer, haga otra cosa. Ese es el cambio 2, ¿ya? ¿Qué es el cambio 2 entonces? Son las soluciones intentadas exitosas. Si las soluciones intentadas fracasadas son el cambio 1, pues el cambio 2 son las soluciones intentadas exitosas. O sea, las cosas que yo voy a hacer para cambiar el problema. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Cambiamos la estrategia. La estrategia es lo que nosotros planificamos para lograr algo. Bueno, al cambiar la estrategia, logramos el cambio realmente. Entonces, por ejemplo, volvamos a lo de los estudios. Si yo hago lo mismo, no estudio, llego tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y no me da resultado eso, lo que tengo que hacer es cambiar la forma como estoy intentando cambiar el cambio. Por ejemplo, yo lo que hacía para tener buen rendimiento es como me entusiasmé, agarraba mis documentos, los libros y me ponía a leer y me acobardaba y lo dejaba, botaba los libros. Pasaban 2, 3, 4, 5 días y me acordaba, ay, tengo que leer otra vez. Otra vez agarraba el material y me ponía a leer y y otra vez me acordaba y otra vez lo dejo. Y otra vez pasan 2, 3 días, sigo haciendo más de lo mismo. ¿Qué sería cambiar la estrategia? Cambiar la estrategia en este ejemplo sería que en vez de que yo trate de soquetearme con lecturas y con el material, sería simplemente que yo diga, voy a leer 10 minutos diario, nada más. Y agarré el material solo 10 minutos y durante una semana lea solo 10 minutos. Porque 10 minutos me va a aburrir, pero no me va a aburrir tanto como leer 1 hora o 2 horas como he intentado hacerlo. Luego de que esta semana leo 10 minutos, la próxima semana puedo leer 15 o 20 minutos. Si ya fui capaz de leer 10, de repente va a ser fácil leer 15 o leer 20. Y si la segunda semana ya leí 20, la tercera semana de repente puedo leer 30 minutos. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Eso es cambiar la estrategia. Ese es el cambio 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cambio 1 y el cambio 2? El cambio 1 es hacer más de lo mismo. El cambio 2 es hacer algo diferente. El cambio 1 es la solución intentada fracasada. El cambio 2 es la solución intentada exitosa. Cuando cambiamos la estrategia, cuando hacemos algo diferente. ¿Ok? Bien, entonces la idea es que usted y yo en nuestra vida busquemos siempre el cambio 2, pero ¿cómo ponemos en práctica el cambio 2? Aquí nos ayuda la psicología clínica ya, la intervención psicológica. Para lograr el cambio 2, yo les voy a mencionar 4 técnicas sencillas dentro de lo que es la tradición sistémica de la psicoterapia, ¿ya? Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes para lograr el cambio 2 es lo que vengo diciéndoles desde el inicio de esta exposición. Hacer algo diferente cada día. Si usted quiere cambiar su vida, no va a cambiar su vida generando un milagro, haciendo algo extraordinario, porque pocas veces sucede eso. Usted va a cambiar su vida, usted va a cambiar su existencia cuando empiece a hacer cosas diferentes cada día, por pequeñas e insignificantes que sean. Porque la vida en realidad consiste, el éxito, perdón, en realidad consiste no en conseguir el gran éxito. El éxito consiste en pequeños éxitos que sumados dan lugar al gran éxito. ¿Qué es más probable? ¿Que me saque la lotería o que ahorre durante unos cuantos años para comprarme un buen auto? Lo más probable y lo más real es que yo ahorre para comprarme algo que quiero después. Entonces, eso es hacer algo diferente cada día, ¿no? No esperar el gran cambio, es lograr pequeños cambios para que gradualmente consigamos el gran cambio, ¿ok? Otra técnica es la pregunta milagro. Se llama pregunta milagro no porque apelemos a un milagro, espere que pase un milagro, no. Se llama pregunta milagro porque se usa como metáfora la palabra milagro, el milagro. ¿Qué es un milagro? Es cuando las cosas suceden de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, esto consiste en lo siguiente, que yo me pregunte, si hoy en la noche ocurriera un milagro y como por milagro precisamente mis problemas se solucionaran, mañana ¿cómo me daría cuenta de que ya no existe el problema? ¿Qué haría? ¿Cómo sería mi día? ¿Qué conductas haría?
Por ejemplo, tengo bajo rendimiento, soy irresponsable en mis estudios. Si hoy en la noche sucede un milagro y ese milagro hace que deje de ser irresponsable, ¿qué va a pasar al otro día? ¿Cómo será mi conducta? ¿Qué haría? ¿Cómo sería mi día? ¿Leería, no leería, haría esto, haría lo otro? ¿Se dan cuenta? Cuando yo me pregunto acerca de cómo sería mi vida sin el problema, estoy aplicando una técnica que se llama pregunta milagro, pero lo que estoy haciendo en realidad es enfocarme hacia el futuro, no al problema. El problema es cuando yo me enfoco en el problema y no en la solución. Una de las claves para que ustedes logren el éxito es que no se enfoquen en el problema, enfóquense en la solución. Imagínense cómo sería su vida si ustedes no tuvieran el problema. Hagan ese ejercicio mental. Si ustedes hacen el ejercicio mental de proyectarse hacia cómo sería su vida sin el problema, van a encontrar pautas para poder actuar y empezar a hacerlo primero, hacer algo diferente cada día. De eso que ustedes vean que harían si no hubiera el problema, pueden empezar a ensayarlo cada día. Y van a descubrir que el problema no es tan complicado y que en realidad el problema no es el problema. El problema es la solución. La pregunta milagro les ayuda a proyectarse hacia el futuro y empezar a hacer esas cosas, ¿ya? Otra técnica es la externalización del problema. Aquí simplemente consiste en lo siguiente. Reconozca que aquí está el problema y aquí está usted. El problema le afecta a usted, pero usted no es el problema. El problema es el problema. Usted es usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo bajo rendimiento, pero el que yo tenga bajo rendimiento es un problema que yo tengo, pero no soy yo el problema. El problema es que yo emito una serie de hábitos que desarrollo una serie de hábitos que no me ayudan a tener un buen rendimiento. Entonces, lo que yo puedo hacer es externalizar, o sea, tener una visión, entendiendo que el que yo tenga malos hábitos de estudio o de trabajo académico no me convierte en una mala persona, no me convierte en un ser humano que no sirve para estudiar. Si yo reconozco que esos malos hábitos son eso, malos hábitos, esos son, yo soy la persona, los hábitos son los hábitos. Entonces, yo me distancio de los malos hábitos y entonces empiezo a analizar cómo esos malos hábitos me están perjudicando. Entonces, si esos malos hábitos me están perjudicando porque tengo un bajo rendimiento, lo que tengo que hacer es empezar a cambiar esos malos hábitos. Pero ahí la técnica sería externalizar, considerar que el problema es externo, no soy yo. Por eso les decía, el problema es el problema y yo soy yo. Entonces yo tengo una serie de problemas y los problemas me afectan. Si nosotros adoptamos esa visión, es muy productivo. Por ejemplo, en problemas del estado de ánimo se nota más el ejemplo. La persona deprimida no dice tengo depresión, dice soy deprimido, soy depresivo, mejor dicho. La persona que tiene fobia social no dice tengo fobia social, ¿no? Dice soy tímido, soy introvertido, soy fóbico social, soy, ¿se dan cuenta? Es como que el problema es la persona, no, el problema no es la persona, el problema es el problema, ¿ok? Entonces esa es otra técnica que podemos utilizar. Y finalmente, una técnica muy útil para lograr el cambio 2 es redefinir el problema, o sea, definirlo nuevamente quiere decir. Entonces, si yo me considero un mal estudiante, un pésimo estudiante, por ejemplo, entonces yo voy a redefinir y decir, no se trata de que yo sea un pésimo estudiante, se trata de que soy un estudiante con malos hábitos, se trata de que soy un estudiante con malas prácticas académicas. Entonces, yo puedo cambiar las prácticas académicas, las malas por las buenas. Yo puedo cambiar esas cosas disfuncionales por cosas funcionales. Eso es redefinir, es definir nuevamente lo que me sucede, ¿ya? Entonces, la redefinición se asocia también con lo que se conoce como connotación positiva. La connotación positiva también es una redefinición. Es lo mismo, definir nuevamente lo que me pasa, la única diferencia es que se lo define en términos favorables al cambio. Por ejemplo, una madre sobreprotectora, en vez de decir que es sobreprotectora, podemos decir o interpretar de que ama demasiado y por eso sobreprotege y perjudica a su hijo sin querer, ¿no? Esa es una connotación positiva. Atribuimos la conducta a algo altruista, ama demasiado. Pero hay cosas que no se pueden redefinir. La violencia no se puede connotar, perdón, positivamente. ¿Qué de bueno puede tener la violencia, por ejemplo?
En definitiva, la redefinición, ya sea con notación positiva o simplemente redefinición, tiene que ver con definir nuevamente lo que me sucede, pero en términos favorables al cambio, ¿ya? Bueno, con eso terminamos. Espero que ustedes puedan poner en práctica todas estas técnicas que son bastante sencillas y que de paso les estoy adelantando lo que ustedes van a ver en intervención clínica posteriormente con un detalle más preciso de todo esto, ¿no? Bueno, muchachos, entonces nos encontramos en el siguiente video y hasta entonces, un gusto.